Bien, acá tenemos esta pequeña carpetita, si se quiere. La verdad que acá hacerle todo un borde, como enmarcando lo que es este cuadrado divino, y tienen una carpetita perfecta. O simplemente le ponen 4 bolitas pequeñas y tienen una carpetita hermosa. Quieren agregar varios cuadraditos, hacen todo un camino de mesa y le agregan unas bolitas al final. Tienen un trabajo precioso. Lo quieren hacer con lana, tienen para una manta bien abrigadita, pero al mismo tiempo súper delicada por los calados y los relieves que tiene. Quieren hacer una mantita de verano con un hilo así finito o más grueso, también quedaría precioso. Lo quieren usar en un saco, bueno, allá van con este relieve divino, esta forma tan linda que tiene este cuadrado. Ideas siempre un montón, que esto queda divino, que es el crochet. Hoy decir hoy que está de moda, me parece que, bueno, yo que hace tantísimos años que tejo, para mí todos los años está de moda, pero bueno, hoy con el tema de las redes sociales sí hay una gran diferencia, que se ve muchísimo más. Antes veníamos con las revistas, los libros. Ese era nuestro Instagram, nuestro YouTube, nuestras redes, de Facebook, todo eran nuestras revistas y nuestros libros que qué lindos que son. Para mí son tesoros. Yo tengo ahí una gran colección y los amo, pero está bueno. Está todo está bien. Así que decir que hoy se usa mucho en medio como que entre comillas, porque para mí se usó toda la vida el crochet y mucho antes de que yo naciera, así que esto es así, disfrutarlo. Lo lindo es disfrutarlo y lo lindo es que cada vez hay más personas que se quieren volcar a tejer estas maravillas que hacemos con nuestras manitos. Bueno, basta de lata. Acá que tengo un hilo rústico de algodón bien finito y con este hilo finito vamos a tejer esta carpetita o cuadrado calado con relieve, ¿eh? Y en el proyecto que ustedes lo quieran transformar. ¿Qué aguja tengo? Bueno, puede ser una aguja número 0, una aguja número 2, una aguja doble 0. Esta es 1.75. Me encanta esta agujita, que para tejer esto va a andar perfecto. ¿Cómo vamos a empezar? Con un anillito mágico y vamos a hacer este centro. Anillito, y en el centro vamos a tejer varetas. Vamos a tejer 16 varetas. Ahí dejo las 3 cadenitas para mi primer vareta y completo hasta tener en total 16 varetas. Luego cerramos este pequeño anillito. Así empezamos con el centro. Ahí están las 16 varetitas. Vamos a cerrar bien ajustado. Recuerden, luego hay que hacer un nudito aquí atrás. Ahí. Y cerramos esta hilera. Ahí. Bueno, pinchar ahí la cadenita y cerramos. Ahora, cadenita al aire y dentro de este mismo puntito un punto bajo. 3 cadenitas al aire. Saltamos una vareta y en la próxima otra vez puntito bajo. Y así vamos a ir formando arcos. 3 cadenitas al aire, salto el punto próximo y en el que viene punto bajo. Ahí. Así hasta dar toda la vuelta. Acá estoy por hacer el último arco. Ahí. 1, 2, 3 cadenitas. Sobre el punto bajo voy a tejer un punto deslizado. Bueno, cerré con un puntito deslizado. Ahora voy a entrar con otro punto deslizado en este arco, en este primer arco. Ahí. Cadenita y dentro de este mismo arco tejo un punto bajo. Levanto 3 cadenas y voy a hacer un puntito, como es una mota, como un puntito almendra. Miren, con 4 varetas las voy a sostener en la aguja. Tengo 1,
2, 3 y 4. Ahora cierro todo junto y vuelvo a bajar con 3 cadenitas, como hice este movimiento aquí. 1, 2, 3. Voy dentro del arco y tejo un punto bajo. Hice mi primer mota, ¿ven? Así les tienen que quedar. De estas tenemos que hacer 8. Salto al arco próximo otra vez, punto bajo, levanto con 3 cadenas y formo la motita con 4 varetas. Hacemos ese puntito almendra dentro. Ahí, las 4 varetas, cierro. Tejo 3 cadenas, bajo y aquí puntito bajo. Salto al arco próximo y así voy a ir repitiendo. Vieron que son pasos simples. Mota por mota hasta dar toda la vuelta. Recuerden que son 4 varetas las que sostenemos en la aguja. Cerramos y bajamos con 3 cadenitas. Ahí. ¿Ven? Así vamos formando esta florcita central. Me quedo tejiendo. Bien, ahí terminé con el último punto bajo. Ahora tengo que llegar, voy a sacar la agujita, tengo que llegar hasta aquí arriba, porque viene una serie de arcos. Entonces, ¿cómo llego hasta ahí arriba? Voy a ir moviéndome, me voy deslizando con puntitos. Ahí, vamos punto por punto y nos vamos moviendo con punto deslizado. Hasta llegar aquí al centro, ahí. Acá voy a tejer un punto bajo. Y vamos a hacer así, un arco de 5 cadenas. Salto aquí y vuelvo a tejer un punto bajo. Ahora voy a hacer un arco de 8 cadenas. Las 8 cadenitas y aquí en el centro de la mota tejemos nuevamente un punto bajo. Otra vez voy a hacer uno de 5. Y en la mota un punto bajo. Entonces vamos a hacer así, un arco de 5, un arco de 8. Un arco de 5, un arco de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y salto a la mota. Así vamos a ir combinando uno y uno. Uno de 5, uno de 8. ¿Ven? Así. Para formar luego la base de lo que se viene. Este es de 5 y el próximo de 8 me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bien, acá termino el arco de 8, cierro con un puntito deslizado en el punto bajo. Y voy a entrar aquí dentro del arco con un puntito deslizado y tejo ahí 3 cadenitas. Vamos a hacer ahora 2 motas, pero son las que vienen en relieve. Son esas que yo muchas veces las menciono punto nuez o también lo llaman punto pochoclo. Bueno, el nombre que a ustedes más les guste. Este punto lo vamos a hacer con 5 varetas. Entonces, tengo la primera vareta. Tejo 4 más. Ahí voy tejiendo hasta tener 5. Una más que me faltaba. Acá tengo las 5 varetitas. Bueno, retiro la aguja. Yo sé que muchos lo saben hacer este punto, pero bueno, no lo tengo que repetir, que es para los principiantes. Vuelvo a la primera vareta, pincho ahí, busco el rulito y cierro. Ahí, ¿ven? Porque digo, por ahí los canso, que yo repito siempre para los principiantes, pero son los mimados. Así que los mimados son los principiantes. Y bueno, vamos a explicar siempre estos pasos que son fundamentales para el que no sabe o el que está empezando, obviamente. Y que se quiera animar a hacer esta maravilla de carpetita o cuadrado para base de algún proyecto. Bueno, terminé mi primer punto pochoclito o nuez. Ahora voy a hacer un arco de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y repito este movimiento
aquí en este mismo arco. Otra vez tejo 5 varetas. Una vez que tengo las 5 varetitas, dejo el rulito ahí en espera, vuelvo a la primera, paso mi agujita, voy en búsqueda del rulito, lo traigo y cierro el punto. Ahora voy a hacer un arquito de 3 cadenas, que de este lado no lo hice porque obviamente tengo que dar toda la vuelta y cuando llegue aquí lo termino. Entonces, 3 cadenitas, que va a ser un arquito bien cortito. Y dentro del arco de 8 cadenas que hicimos en la hilera anterior, van 9 varetas. Ahí tengo las 9 varetas. Ahora vuelvo a hacer este arquito. 3 cadenas. Y repito las 2 motas, los 2 puntitos nuez o pochoclo, o bueno, el nombre que más les guste. Dejo las 5 varetas. ¿Ven? Ahí tengo las 5, voy a la primera, traigo el rulito y lo cierro. Entonces queda esta motita en relieve. Esto, al ser un hilo tan finito, queda el relieve precioso igual, súper delicado. Pero si ustedes tienen un hilado más grueso, obviamente esta mota queda mucho más elevada. Ahora viene el arco de 5 cadenas y así vamos a ir repitiendo hasta dar toda la vuelta. Tengo ahí las 5, otra vez la motita. Estamos formando la base porque aquí viene esta especie de piña que se va formando con los puntos en relieve y aquí en el centro vendría a ser como el centro de una piña. La verdad que es precioso, muy muy delicado, muy interesante porque no es que vamos repitiendo siempre. ¿Vieron cuando tejemos todo vareta que llega un punto que decimos basta, no quiero tejer más vareta, todo lineal? Bueno, este tipo de trabajos lo que tiene que es súper entretenido porque cada hilera es diferente. Cuando hacemos carpetitas, menciono. Acá tejo las 3 cadenitas y se reinicia el sector donde vienen las 9 varetas. Bueno, así me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta. Acá vienen las motas, las varetas, las motas, las varetas y ya les cuento cómo seguimos. Acá llegué al último arco. Miren, tengo que hacer el arquito de 3 cadenas, pero miren cómo lo vamos a hacer. Tomamos una lazada, lo voy a hacer al arco con una vareta. Pincho aquí sobre la motita para sujetar esa vareta que necesito. Esta vareta toma la forma de estos pequeños arquitos de 3 cadenas. Y acá mismo van a hacer la primer mota. Entonces, levanto 3 cadenitas para la primera vareta y vuelvo a tejer en total 5 varetas. Siempre vamos a repetir con la misma cantidad de varetas estas motas. Ahí tengo las 5, vuelvo a la primera cadenita o la primera vareta, ahí y cierro. Ahora voy a tejer un arco de 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y lo sostengo con un punto bajo aquí. Ahí. Repito este movimiento. Un arco de 5 cadenas y aquí me tocaría hacer la mota. ¿Ven que queda bien el costadito de estos puntos? Bueno, acá nos tocaría hacer la mota que viene de este lado. Tengo 3, 4 y 5. Ahí. Vuelvo a cerrarla. Se van a ir dando cuenta que esto se repite una y otra vez, así que después lo hacen muy fácil. Por lo general tenemos una carpetita y tenemos un gráfico, pero lo divertido aquí del canal es que podemos compartir los pasitos estos tan lindos para hacer una pequeña carpetita o un cuadrado así calado. Bueno, el arco de 3 cadenas lo vamos a seguir repitiendo. Entonces, acá vuelvo a hacer un arco de 3 cadenas. Y acá, donde están las 9 varetas,
no vamos a empezar sobre esta vareta. Vamos a tejer ni en esta vareta, porque vamos a tejer solo 5 varetas. Entonces vamos a saltar estos dos y vamos a dejar de tejer estos dos. Vamos a elegir los 5 puntos centrales y tejemos así 5 varetas. 2, 3, va la cuarta y viene aquí la quinta. ¿Ven? Así. Ahora volvemos a hacer este movimiento, el arco de 3 cadenas y la mota. 3 cadenas y la mota va aquí, sobre el arquito corto, ese de 3 cadenas. Qué bonito trabajo. 4 y 5. Ahí. Ahora cerramos la mota y nuevamente repetimos esos dos arcos de 5 cadenas. Tengo 3, 4, 5. Vengo aquí al centro y otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y nuevamente la mota. Ahora lo voy a apoyar sobre la mesa y se los muestro para que ustedes vean cómo va quedando este trabajo. Que no son muchas hileras, son poquitas hileras. Y lo lindo es que pueden elegir un hilado grueso, un hilado fino, depende para qué proyecto. Acá recuerden, 3 cadenas y elegimos las 5 del medio para tejer varetas. Salto estas 2 y tejo 5. Entonces esto se va achicando y donde están las motas se va ensanchando. Formamos ese dibujo tan bonito. Bien, también lo pueden hacer, yo elegí un color natural, pero ustedes pueden hacerlo de colores. ¿Ven? Esto es lo que tenemos que repetir. La mota, los dos arcos de 5 cadenas, la mota. El arco de 3, 5 varetas. El arco de 3, la mota y el arco de 3. Así hasta dar toda la vuelta, porque es repetir exactamente el mismo movimiento. Una y otra vez hasta dar toda la vuelta. Me quedo tejiendo. Acá llegué con las últimas varetas. Tengo que hacer el arco de 3 cadenas y volvemos a hacer una vareta para suplantar ese arquito. Con una vareta está muy bien. Ahí. Bien. Así cerramos toda la hilera. ¿Ven? Ahora volvemos a subir con una mota, como hicimos en esta hilera anterior. Levanto las 3 cadenitas y completo las 5 varetas. Y ya falta muy poco. Esta hilera y 2 más y ya tenemos este cuadrado terminado. Ahí. Formo la mota. Vuelvo a hacer un arco de 5 cadenas. Miren dónde lo voy a pinchar. Aquí, sobre este arco. Y ahora voy a hacer un arco, pero de 6 cadenas. Este va a ser el del centro. Vuelvo al arco anterior y cierro con un punto bajo. Ahí. Y tengo que repetir este movimiento. Un arco de 5 y la mota. Ahí tengo los 5 puntos para la mota, la cierro. Otra vez un arco de 3 cadenas. Y aquí vamos a tejer 3 puntos centrales. O sea que salto esa vareta, y tejo solo los 3 puntos centrales. Luego volvemos a repetir todo este movimiento. Esto es lo que va a formar una de las esquinas. ¿Ven? Por eso este arco es con una cadenita más. Pero miren, se repite todo otra vez. Un arco de 3 cadenas, la mota. Estas son las motitas que van a formar esa especie de piña. Tan característica en el crochet y quedan divinas.
Y hay muchas maneras de formarlas. Y otra vez volvemos al arco de la esquina. Entonces era un arco de 5. Lo sujeto aquí. Un arco de 6. Lo sujeto aquí. Y otra vez un arco de 5. Otra vez la mota. Bien. Hago esta mota y les muestro cómo va quedando. Así van a ir repitiendo hasta dar toda la vuelta. Recuerden que nos falta terminar este poquito y 2 vueltas más. Miren. Ahí. ¿Ven? Esto va a ser una esquina y esta va a ser la otra esquina. Todavía faltan 2 hileras más. Pero es así de simple. Vamos a ir repitiendo este movimiento y este movimiento. Así me quedo tejiendo. Bien. Acá me corresponde hacer el otro arquito de este lado, como lo veníamos haciendo con una vareta. Ahí. Bien. Ahora volvemos a hacer una mota de cada lado. Entonces, comenzamos la de este lado. Recuerden, siempre son la misma cantidad de varetas. Yo lo estoy haciendo con 5 varetas, pero si ustedes lo van a tejer con algún hilado más grueso, pueden llegar a hacer esta mota con 4 puntos. Bien. Ahora voy a hacer un arco. Vamos a terminar de formar, miren, estas son las esquinas. Vamos a terminar de formar esas esquinas porque todavía están media como redondeados. Entonces voy a hacer un arco de 5 cadenas. Lo pincho aquí. Ahí. Ahora voy a hacer un arco de 3 cadenas y vamos a trabajar aquí, dentro de este arco, miren. 1, 2, 3 y vamos a tejer así aquí adentro. 2 varetas. Van varios grupos de varetas. Ahí. 2 cadenitas. 2 varetas nuevamente. Vamos formando bien lo que sería la esquina. Ahora un arco de 3 cadenas. 3. Y otra vez repito esto. 2 varetas. 2 cadenas. Y 2 varetas. ¿Ven? Ahí. Vamos formando mucho mejor lo que sería la esquina. Ahora me tocaría hacer este arco de 3 cadenas. Lo sujeto aquí. Y ahora me tocaría este arco y la mota. O sea que tejo un arco de 5 cadenas. 3, 4, 5. Y nuevamente la mota que corresponde aquí. Y la piñita se va cerrando. Ay, esperen que estaba haciendo otro tipo de mota. ¿Ven? Vamos formando lo que es la piñita. 2 cadenas y formo la piña de este lado. Ya cerró bastante, pero todavía falta la terminación de este dibujo. Ahí, ¿ven? Así les tiene que quedar el centro. ¿Ven que esto se va formando así? Entonces ahora repetimos todo este movimiento, que sería parte de la esquina. Y luego en cada lateral hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, sujeto ahí. 3 y sujeto aquí con varetas. 2 cadenas, otra vez 2 varetas. Ahora el arco es de 3 cadenas. 3
y nuevamente las varetas, los dos grupitos. Vieron que son pasos simples. Y vamos repitiendo. Viene el arco de 3, sujeto, y el arco de 5. Y la pequeña piñita o la mota. Bien, ahí. Y acá me detengo. Ven que acá se me zafó. Me detengo, lo voy a apoyar sobre la mesa para que ustedes puedan ver cómo va este asunto. Acá recuerden que son 2 cadenitas y hago la piña del otro lado, la motita del otro lado. Entonces, apoyo sobre la mesa y ya va saliendo lo que serían las esquinas. Me falta solo una hilera más y ya terminamos el cuadrado. Miren cuánto que parece que no tiene forma, pero al hacer las esquinitas, miren cómo va tomando esa bonita forma aquí de piña y ya va teniendo carita de cuadrado. Así que ahora me quedo a dar toda la vuelta y ya terminamos con una hilera más. Acá tengo que cerrar con esas 2 cadenitas como hicimos con estas motas. Lo vamos a cerrar de la misma forma, con una vareta. Ahí y cierro. Entonces, aquí adentro me tocaría hacer una última motita. Bien, de la misma forma, hacemos con 5 varetitas. Y ya terminamos. Esta sería la última hilera. Ahí ahora les voy a mostrar si quisieran unir un cuadrado con otro, cuáles serían los puntos de unión también. Entonces, tengo ahí las 5 varetitas, cierro. Ven que se me enganchó un hilo. Ahí. Un arco de 5 cadenas. Voy a saltar aquí. Ahí. Otro arco de 5 cadenas. Y voy a saltar aquí, en este arco cortito. Ahí. Siempre cierro con un punto bajo, ¿ven? Son 2 arcos. Ahora, a partir de acá, voy a entrar entre medio de estos 2 grupitos y tejo 3 varetas. Así, desde el punto bajo, comienzo a tejer varetas y tejo un grupito de 3 varetas. Ahí. Una cadena al aire y termino de formar la esquina. De esta manera, miren. Un grupo de 3 varetas. Se me volvió a enganchar. Eso tiene este hilo que es rústico, ¿no? Tiene como muchas hebritas que se enganchan. Ahí. Termino de formar la esquina con un arco de 3 cadenas y dentro del mismo hueco tejo nuevamente un grupo de 3 varetas. ¿Ven? Ahí se formó la esquinita final. Una cadena de separación y dentro de estos 2 grupitos van las 3 varetas, que serían estas. Desde estas 3 varetas voy a saltar directamente aquí, a este pequeño arco con un punto bajo. ¿Ven? Así se formó la esquina. Y esto tenemos que lograr en cada una de las esquinas. Ahora vienen 2 arcos de 5 cadenas. Primero tejo este, 3, 4, 5, lo sostengo aquí. Y el segundo arco vamos a terminar con la mota en el centro. Entonces ahí viene el arco de 5 otra vez. 3, 4, 5 y la mota. Este mismo recorrido hicimos desde que inicié esta última hilera. Entonces, este mismo movimiento es el que van a tener que repetir con cada una de las esquinas. Acá formo la mota.
y se reinicia con los 2 arcos de 5 cadenas. ¿Ven? Esta es la forma que tenemos que lograr. Acá están los 2 arquitos, la esquina, el grupito de varetas, los 2 arquitos, la mota y se reinicia. Tenemos que repetir este movimiento en cada una de las esquinas. Me voy a quedar tejiendo y después les muestro cuál sería el punto de unión. Es la esquina, este arco y la esquina. Cuando terminemos los laterales, ahí es donde se van a unir. ¿Ven? Este punto, si quisieran en la mota también, y en cada uno de los arcos. Ese sería el punto de unión si quieren hacer un cuadrado con otro. Me voy a quedar a dar toda la vuelta y ya se los muestro terminado. Acá termino con el último arco de 5 cadenas y cerramos con un punto deslizado. Nudito, dejo una hebra como para que me permita enhebrar en una aguja y esconder por detrás. Así como lo ven, van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué onda? ¿Por qué tanta diferencia? Bueno, ¿qué pasa? Tenemos que humedecerla y darle esta formita. Ven que acá se nota bien que estuvo ahí pinchadita con los alfileres, pero lo tenemos que hacer. Acá tengo mi plaquita, miren, mi plaquita chiquitita. Esta plaquita ya es hora de cambiar el fondo, pero la hicimos en un tutorial porque es una plaquita de un pedacito de tergopol forrado con una tela de estas de algodón, estas de remerita, algo que tengan como para cubrir el tergopol. Esta es mi plaquita. Hoy en día se usan de esas maderitas y bueno, todas esas cosas bonitas que, no sé, yo estaba acostumbrada a mi placa de tergopol. Miren lo que hago, simplemente humedecer. A mí no me gusta sumergirlo en agua a las prendas, pero eso es el gusto de cada. También lo pueden hacer con la plancha a vapor, pero por favor les pido, les ruego, hemos trabajado mucho en los puntos de relieve. No apoyar la plancha, porque si no, matamos todos esos relieves divinos. Acá simplemente tengo agua. Podría ser algún tipo de apresto. Esto lo estoy haciendo sin esconder las hebras. Las hebras hay que esconderlas antes de hacer este trabajito, pero se los quería mostrar. Esto hay que anudar y esconder. Y esto hay que esconder y anudar. Entonces, acá le vamos a dar la formita. Vamos a empezar en algún tipo en estas esquinitas. Y le vamos a dar ahí esta formita de a poco. ¿Ven? Primero empiezo por las esquinas y luego voy repartiendo, puede ser en las piñitas, en los arcos, como hice con el otro. Ahí, yo lo estiro bastante porque después cuando lo soltamos, esto vuelve a su tamaño, ¿sí? Ahí puedo empezar en la piñita, luego en los arcos y vamos ahí acomodando, ¿ven? Ahí. Estas placas, yo tengo una placa para los trabajos más grandes de 1 metro por 1 metro que conseguí. Eran las que antiguamente, o no sé, yo la tengo hace muchos años, forraban o techos o paredes. Entonces era una placa de un espesor de 2 centímetros y la verdad me viene al repelete para todos los trabajos más grandes. Y esta muy piquitita, la había hecho para compartir con ustedes de cómo había forrado de la misma manera mi placa grande, la de 1 metro por 1 metro. Entonces, ustedes lo van a ir así acomodando, lo estiran y luego solito cuando lo sueltan toma su tamaño. Pero acá, bueno, le falta humedecer un poquito más. Yo lo humedezco con agua o con apresto. Y así lo dejo secar, de un día para otro. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hacemos cuando tenemos muchas piezas? Bueno, pueden ir, como yo, por ejemplo, cuando voy haciendo un trabajo más grande con un cuadrado, por lo general los voy uniendo. Entonces, cuando yo los voy uniendo, lo que hago es ponerlo en mi placa más grande. Pero si no, pueden agarrar de a dos y hacen el mismo trabajo.
pinchan uno encima de otro, lo humedecen y lo pinchan. Y bueno, cada uno va a tomar su maña de cómo hacerlo. Este es un trabajo divino, es un dibujo precioso. Espero que les haya gustado. Recuerden, esta plaquita, ahí las muestro, es muy simple de hacer, está cosido en uno de los lados, pero luego yo le había hecho una costura y lo dejé tipo bolsillito, coloqué la placa y lo cosí a mano acá donde termina. Y esto me ayuda cuando tengo estos pequeños trabajitos o que quiero compartir algo con ustedes. Así, lo mismo hice con la placa gigante que tengo y que la tengo ya hace muchos años. Bueno, espero que les haya gustado. Acá traigo el terminado que es divino. Espero que les haya gustado y a disfrutar del tejido con el material que ustedes quieran. Les dejo un beso enorme y a jugar, a seguir jugando con el crochet. Nos vemos en otro tutorial. Muchas gracias. Besotes, besotes.